Eje articular. Punto negro, perfecto. Señálame el punto de acción de la fuerza del músculo bíceps. Perfecto. Muy bien. El brazo de palanca es una distancia entre el eje articular y el punto de... Es una distancia entre el eje. Esa es. IMA. Perfecto. ¿Cuál es el vector de fuerza del músculo bíceps? La M. Genial. ¿Cuáles son sus componentes? MI y MX. Perfecto. ¿Sabrías decirme cuál de esas componentes es la que genera rotación o torque? MI. Genial. ¿Y generaría flexión o extensión? Flexión de codo. Perfecto. ¿Y la MX qué provocaría? La MX lo que provoca es una compresión. Dime dónde está el eje de coordenadas. Perfecto. Perfecto. Que sigue el eje del brazo de palanca. Dime dónde está el eje articular. Punto negro. Dime dónde actúa la fuerza del bíceps. Genial. ¿Cuál es el brazo de palanca? Esa distancia entre la aplicación de la fuerza y el eje. IMA. Perfecto. ¿Cuál es el vector de fuerza del bíceps? El de arriba. ¿Tiene componentes? Solo uno. ¿Por qué? Porque en este caso solo estás haciendo fuerza vertical en Y. Solo está ejerciendo la fuerza en el eje Y. Toda la fuerza que genera la activación muscular del bíceps genera rotación. Y es el único escenario en el cual toda la fuerza lo hace. En los diferentes escenarios se distribuye para compresión. Muy bien. El eje de coordenadas en el siguiente escenario. Ahí está. Que sigue el eje X, el brazo de palanca. ¿Dónde está el eje articular? Punto articular. Perfecto. ¿Dónde está la acción de la fuerza muscular? ¿Dónde hace fuerza? Muy bien. ¿Cuál es el brazo de palanca? Esa distancia. ¿Cuál es el vector de fuerza del bíceps? Perfecto. ¿Tiene componentes este vector de fuerza? ¿Sabes qué provocaría el I? Flexión de codo. ¿Y el MX se te ocurre que puede provocar con la dirección que tiene la fuerza? Distracción, como si le arrancase el antebrazo del codo. Perfecto. Eje de coordenadas, el eje X siempre sigue el brazo de palanca, centro del eje articular, punto de acción de la fuerza muscular y brazo de palanca. Claro, brazo de palanca, distancia. Fuerza muscular. Y su componente MX y MI. Componente rotacional solo va a ser el MI. Distancia por fuerza, torque. Mientras que este torque MX lo que va a generar también es distracción. La mayoría de la fuerza que hace el bíceps en este caso es para distraer, para arrancarnos el antebrazo del codo. Y muy poquito para flexión. ¿Os vais dando cuenta de cómo la posición articular, este ángulo alfa, va modificando las componentes? En este último ejemplo quería enseñaros cómo un mismo peso, una misma distancia de palanca, brazo de momento externo, en este escenario. Y en este escenario provoca una activación muscular completamente diferente. En este escenario, la fuerza muscular genera solamente torque. Toda la fuerza que genera aquí genera una flexión de codo que compensa el peso que tenemos que levantar, la mancuerna. Pero en este otro escenario, el brazo de momento externo es el mismo. Lo que ha ocurrido es que hemos cambiado la posición de la articulación y la inserción muscular genera un ángulo alfa. Tenemos que hacer toda esta fuerza para provocar la misma componente rotacional que en este escenario para competir contra el mismo peso. Toda esta fuerza tenemos que conseguir para que la componente rotacional sea la que luche contra esta fuerza, porque distancia por esta fuerza es igual a esta distancia por esta fuerza. Mismo peso, diferente escenario, nada que ver una cantidad de fuerza que tenemos que hacer con otra. Y esto hay que pensarlo cuando estamos provocándole tensión sobre una estructura al paciente. Dime, por favor, ¿dónde está el eje de coordenadas de este diagrama? ¿El eje de coordenadas? Sí, está pintado efectivamente por aquí. El eje articular de la rodilla. Muy bien. ¿Dónde está el segmento, el centro de masa de la pierna? Ahí estamos. El vector de fuerza que genera ese peso del centro de masa. Vector de fuerza del segmento. Perfecto, el negro. Dime, ¿cuál es el centro de masa de la mancuerna? Bien. ¿Y el vector de fuerza que genera esa mancuerna? La verde. Bien, pillado. ¿Qué ocurriría en este escenario? Flexión, extensión, distracción. Ocurre como el del molino. Estamos haciendo la fuerza justo en el eje
que atraviesa el eje articular. Por eso el torque es distancia por fuerza, es 0. ¿Cuál es el eje de coordenadas? Perfecto. El X sigue el brazo de palanca. Aquí estamos. ¿Dónde está el eje articular? Perfecto. ¿Dónde está el centro de masa de la pierna? El puntito negro. ¿Dónde está el centro de masa de la mancuerna? Puntito verde. Muy bien. El vector de fuerza que genera la pierna, ¿dónde lo ubicarías? La S. Perfecto. Esa S tiene dos componentes. Muy bien. Porque está con una inclinación con un ángulo alfa. Ese X, ¿dónde lo ubicarías? ¿Vale? Perfecto. ¿Qué has dicho que hace el SX? Distraer. Y la SI, flexión de rodilla. ¿Qué ocurriría con el caso de la mancuerna? Pues, ¿no? O sea, Lo mismo. Distracción y flexión. El último ejemplo que os le hago yo, eje de coordenadas, eje X en la dirección del brazo de palanca, eje articular, tenemos aquí centro de masa del pie, centro de masa del peso. Vector del peso, la fuerza que ejerce el peso y la fuerza que ejerce la mancuerna. En este caso, todo el peso, toda la fuerza es de componente rotacional. No va a haber ni distracción ni compresión a nivel articular, porque todo va a generar un torque de flexión en la rodilla. Se puede calcular con newtons, con senos, cosenos y cuánto porcentaje de cada uno de ellos se compone de uno o de otra parte del vector.